Sé que todos piensan que tienen los mejores padres del mundo, pero yo realmente los tenía. Mi vida no podía haber sido más perfecta. Tenía 10 años y había sido feliz toda mi vida, aunque todo eso se acabó un día, el día en el que todo mi mundo se derrumbó, y todo fue culpa de mamá. Pero antes de continuar, dale me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para que no te pierdas más historias locas. Supongo que se podría decir que fui una de las chicas más afortunadas de la historia. Mi papá era muy amable, generoso y cariñoso con todos, y mamá también lo era. Papá era el dueño de un orfanato y cuidaba a cientos de niños. Los cuidaba a todos como si fueran sus propios hijos. Todos decían que era un buen hombre. Él también ayudó en nuestra comunidad, recaudando fondos y básicamente hacía todo lo posible para mejorar la vida de todos. Vivíamos en una casa grande en el campo con un jardín enorme. A todos mis amigos de la escuela les encantaba venir a nuestra casa. Teníamos una piscina y una cancha de tenis. Era muy divertido. Siempre que venían mis amigos, mamá horneaba un pastel y hacía limonada. Amy, tienes mucha suerte. Tu mamá es la mejor. Le sonreía a Lola. Sí, respondí. Ella es alucinante. Lola era mi mejor amiga. Éramos amigas desde los 5 años. En realidad, Lola se sentía más como mi hermana. Éramos muy unidas. No puedo esperar a las vacaciones escolares. Jugaremos todos los días. El día siguiente fue el último día de clases. Supe que algo andaba mal en el momento en el que entré a la casa luego de la escuela. Podía escuchar a mamá y a papá discutiendo. ¿Por qué están gritando? Pensé. Mamá y papá nunca discuten. Subí las escaleras y vi a mamá haciendo una maleta. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté. Haz las maletas, Amy, dijo mamá. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Solo haz lo que te digo. Estaba confundida, pero hice lo que me pidió. Metimos nuestras cosas en el auto y nos marchamos. ¿Por qué no viene papá? Tu papá y yo nos vamos a divorciar, dijo ella. No podía creerlo, comencé a llorar. Mamá y papá siempre habían sido tan felices, ¿por qué querrían divorciarse? Entonces mamá me dijo algo más impactante. Conocí a otra persona, Amy, su nombre es Paul y va a venir a vivir con nosotros. Sentí como si algo hubiera explotado y hecho pedazos mi mundo. Seguramente esto no podía estar sucediendo, pero lamentablemente fue así. Nos detuvimos frente a una pequeña casa en el medio de la ciudad. No se parecía en nada a nuestra maravillosa casa en el campo. No había piscina y no había cancha de tenis. No quería vivir aquí. Viviremos aquí, dijo mamá. Entramos a la casa y mamá me mostró mi habitación. Odiaba estar en este lugar. No quería vivir en la ciudad. Quería estar en el campo con mis amigos. Pero, ¿qué pasa con Lola? Le pregunté a mamá. Mi labio temblaba. Pero quería jugar con Lola. En las vacaciones. Todavía verás a Lola, respondió mamá. Vivirás conmigo durante la semana y con tu papá los fines de semana. Así era ahora. Me encantaba cuando estaba con papá los fines de semana. Podía fingir que mi vida era la misma que antes. Lola vendría y nadaríamos y jugaríamos. Solo faltaba la limonada y repostería de mamá. Oye, ¿cómo es Paul? Preguntó Lola un domingo por la mañana tomando el sol. Está bien, supongo, respondí, aunque no tan agradable como papá. Cuando papá me dejó en la casa de mamá esa noche, estaba tan molesta. Me despedí de papá y entré a la casa. Corrí a mi habitación. De ninguna manera iba a pasar la noche viendo televisión con mamá y Paul. Los odiaba a los dos. Mamá arruinó mi vida. Engañando a papá. ¿Qué estaba pensando ella? Papá era mucho más amable que Paul. Si tan solo se separaran, entonces tal vez mamá y papá volverían a estar juntos. Me acosté en mi cama soñando con volver a vivir juntos en el campo. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi plan. Solo necesitaba encontrar una manera de separar a mamá y a Paul, pero ¿qué podía hacer? Mamá nunca dejaría a Paul. Él siempre le decía que era tan bonita y le compraba bombones, flores. Pero ¿y si pudiera ser que Paul dejara a mamá? La siguiente semana tuve mi oportunidad. Llegué a casa de la escuela y me senté en la cocina. Mamá hablaba por teléfono con su amiga. Bien, nos vemos a las 7, dijo colgando el teléfono. Me reuniré con Helen para cenar en el restaurante italiano, dijo mamá. Queda pollo de anoche. Puedes prepararte la cena, por favor. Ok, respondí. Así es como le hablé a mamá ahora. Hice lo mejor que pude para evitarla y cuando tuve que hablar con ella, dije lo menos posible. Sabía que estaba tratando de castigarla por engañar a papá, pero mamá no dejó que eso la molestara. De todos modos, ella solo se preocupaba por Paul. Mamá salió de casa a eso de las 6:45. Vi su auto alejarse. Aproveché y tomé mi mochila. Salí corriendo de la casa. Tardé unos 30 minutos llegando al restaurante y cuando me asomé por la ventana pude ver a mamá y Helen sentadas en una mesa. Mamá se reía de algo que había dicho Helen. Saqué mi teléfono y les tomé algunas fotos. Ahora necesitaba llegar rápido a casa para que mamá nunca supiera que salí. Corrí de regreso tan rápido como pude y cuando llegué pude escuchar a Paul en la cocina. ¿Eres tú, Amy? Gritó. ¿Quieres un emparedado de pollo? Sí, por favor, respondí. Pero primero voy a darme una ducha. Corrí a mi habitación, luego fui a la computadora y cargué las fotos que había tomado de mamá y Helen. Volveré a trabajar en esto más tarde, pensé. Me di una ducha y bajé las escaleras. Paul estaba sentado viendo las noticias y apenas me miró. Tomé mi sándwich y una Coca-Cola de la nevera. Me comí
Comer esto en mi habitación, dije. Paul solo asintió, probablemente estaba feliz de no mirar mi cara malhumorada. Subí a mi habitación y me senté frente a mi computadora. Abrí Photoshop y comencé a trabajar en la foto de mamá y Helen. No tardé mucho en terminar. Después miré la fotografía y sonreí para mí. ¡Perfecto! Me las había arreglado para hacer Photoshop de un hombre guapo en el lugar donde había estado sentada Helen e hice que pareciera que mamá lo estaba besando. Ahora todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que Paul viera la foto. Oí que se abría la puerta y mamá entró a la casa. Hola, cariño. ¿Te divertiste con Ellen? Sí, lo pasamos muy bien, dijo mamá. Nos reuniremos la semana que viene. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Había puesto mi alarma porque necesitaba levantarme antes que mamá y Paul se despertaran. Bajé y busqué las llaves del auto de Paul en la cocina. Estaban en la mesa, las tomé y fui al auto. Dejé la foto en el asiento de pasajero y cerré la puerta del auto. Me apresuré a entrar y dejé las llaves donde las había encontrado. Oí sonar el despertador de mamá. Salté de nuevo a la cama y fingí que todavía estaba dormida. Escuché a Paul gritar adiós cuando se fue a trabajar. Estaba demasiado feliz. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que viera la fotografía. Bajé las escaleras y vi a mamá sentada en la mesa de la cocina. Sostenía su teléfono y lloraba. Mientras caminaba hacia la cocina, ella me miró y sollozó. Paul ha terminado conmigo. Cree que le he estado engañando. Yo nunca haría eso. ¿Por qué lo pensaría? Cuando vi a mamá llorar, no pude evitar sentir pena por ella. Todo es por mi culpa. Admití haberle hecho Photoshop a su foto con Helen. ¿Por qué harías eso?, preguntó mamá. ¿Por qué intentarías arruinar mi relación? Porque engañaste a papá, dije. Porque es un buen hombre y lo traicionaste. Mamá me miró con tristeza. Amy, nunca quise decirte esto, pero ahora que lo veo tengo que hacerlo. La razón por la que dejé a tu papá es porque él es un tipo muy malo. Es el jefe de la mafia. Miré a mamá en estado de shock. ¿De qué estaba hablando? No, no lo es. Es el dueño de un orfanato y hace todo por todos, grité. El orfanato es solo para cubrir todas sus actividades ilegales, dijo mamá. No, no lo es, respondí. Tengo la evidencia, dijo mamá. Paul fue quien me salvó de un matrimonio terrible. Me mostró la prueba de que papá es un criminal y un tipo realmente malo. Salí corriendo de la cocina y subí a mi habitación. No podía ser verdad. Mi papá nunca estaría involucrado en nada ilegal. Era un hombre honesto que hacía todo por todos. Decidí que iba a hacer mi propia investigación. Nunca lo creería a menos que viera la prueba yo misma. Lo primero que tenía que hacer era seguir a papá para ver qué hacía. Así sabría qué sucede. El día siguiente era viernes y papá vino a buscarme para el fin de semana. Mientras conducíamos a su casa charlamos y me dijo que tenía que trabajar el sábado. ¿Estarás bien mientras estoy en el orfanato? Preguntó. Por supuesto, papá, dije sonriendo. Esta era mi oportunidad. Iba a seguir a papá y ver si realmente iba al orfanato o si estaba haciendo algo ilegal. A la mañana siguiente desayunamos juntos antes de que él se fuera a trabajar. Puedes invitar a Lola a quedarse para que te haga compañía. Dijo. Sí, tal vez más tarde, respondí. Tengo trabajo que hacer. El orfanato estaba a solo 10 minutos de la casa de papá. Él siempre andaba en bicicleta allí. Decía que era un buen ejercicio para él y también para el medio ambiente. Le di a papá unos minutos de ventaja y luego saqué mi bicicleta del garaje y salí detrás de él. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera ver a papá en la distancia. Reduje un poco la velocidad, no quería arriesgarme a que papá me viera. Lo seguí durante el resto del día. Pasó la mayor parte del tiempo trabajando en el orfanato. Salió un par de veces para comprar algunas cosas en la ferretería y comprar un bocadillo para el almuerzo. Definitivamente no estaba tramando nada siniestro o ilegal. Incluso se detuvo para darle algunas monedas a un vagabundo de camino a casa. Mi papá no podía ser el jefe de una banda mafiosa. Sabía que no podía ser verdad, pero esa noche mientras estaba sentada en mi habitación no pude evitar que algunos sentimientos de duda se apoderaran de mi mente. Así que pasé las siguientes horas navegando por internet. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera encontrar que incriminaría a papá, pero no había nada. Cada publicación sobre papá lo elogiaba, diciendo sobre todas las cosas que hizo por la comunidad. Era extraño. ¿Cómo pudo Paul haber encontrado algunas evidencias para mostrarle a mamá si yo no podía? Sabía lo que tenía que hacer. Iba a enfrentar a Paul. Cuando volví a casa de mamá lo llamé. ¿Puedes reunirte conmigo en el parque hoy?, le pregunté. Sonaba un poco sorprendido, pero dijo que sí me vería allí. Cuando llegué al parque vi a Paul sentado en un banco. Me senté a su lado. Me miró y esperó a ver qué tenía que decir. Solo quiero preguntarte una cosa, dije. ¿Qué pruebas tienes de que papá es el líder de una mafia? Paul me miró y se rió. Oh, Amy, pequeña tonta. Yo inventé todo eso. Sabía que tu madre no iba a querer salir conmigo si no inventaba todas esas cosas sobre tu padre. Miré a Paul con horror. Arruinaste mi vida y me hiciste odiar a mamá. Corrí a casa de inmediato. Paul se rió mientras yo corría, pero no tenía idea de mi plan secreto. Cuando llegué a casa saqué mi teléfono y presioné el botón de reproducción. Había funcionado. Tenía una grabación de Paul admitiendo todo lo que había hecho. Ahora solo necesitaba poner el resto de mi plan en acción. Llamé a papá y le pedí que se reuniera
reuniera conmigo en el restaurante italiano de la ciudad a las 7 en punto. Luego bajé las escaleras y hablé con mamá. Solo voy a las tiendas, mamá. ¿Puedes reunirte conmigo en el restaurante italiano a las 7 para que podamos cenar? Claro, dijo mamá. Llegué al restaurante un poco antes de las 7. Una mesa para 3, por favor, le dije al camarero. Me senté a la mesa y esperé a que llegaran mis padres. Llegaron al mismo tiempo. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó mamá. ¿Qué está haciendo ella aquí? Siéntense los dos, quiero que escuchen algo, dije. Les puse la grabación de la confesión de Paul. La escucharon y se miraron sorprendidos. Mamá habló primero. He sido tan estúpida, dijo. ¿Cómo pude haberle creído? No es tu culpa. Dijo papá. Él te engañó. Te echo de menos. Yo también, susurró mamá. Papá la atrajo hacia él y le dio un abrazo. Todo iba a salir bien. Mamá y yo empacamos nuestras cosas y nos mudamos de regreso a nuestra casa en el campo. Mi vida fue perfecta una vez más. Hola, mi nombre es Amanda. Tengo 35 años y soy de Australia. Sé que puede que no parezca una mujer de 35 años, pero créeme, esa es la verdad. También soy una espía secreto y he estado trabajando encubierto para... No está bien, no, eso no es verdad. Probablemente lo hayas adivinado. Mi nombre no es Amanda, no tengo 35 años, no soy australiana. Mi nombre es Lily y tengo 16 años. Esa es la verdad. Probablemente te estés preguntando por qué comencé a mentirles sin aparentemente ninguna razón. Pero déjame decirte que hay una razón. Hay una razón por la que solo puedo mentir y no puedo decir la verdad. Pero primero tenemos que empezar desde el principio. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta, suscríbete y haz clic en la campana de notificación. Si lo haces, obtendrás 5 años de buena suerte. Créeme, realmente funciona. Y no estoy mintiendo sobre eso. Cuando era muy joven, sufrí una experiencia traumática que me llevó a mentir. Desencadenó algo en mi sistema neurológico que me llevó a mentir. Literalmente no puedo decir la verdad. Hay algo en la verdad que me hace disgustada. Odio decir la verdad. Me pone los nervios de punta, por eso siempre miento. Probablemente se estén preguntando qué tipo de experiencia traumática podría causar tal respuesta. Bueno, déjame decirte. Cuando tenía 8 años, mis padres me vendieron a una red de tráfico de niños. No sé por qué lo hicieron. No sé por qué vendieron a su propia hija, pero lo hicieron y desarrollé problemas de confianza y daños a mi salud mental debido a eso. Sentí que todo el mundo me estaba mintiendo, especialmente desde que mis padres lo habían hecho, y después de eso siempre tendí a mentir. Fuimos al parque y estaba muy emocionada porque mis padres y yo rara vez salíamos. Esta vez, finalmente, íbamos a tener un buen día. Me llevaron al lago, en una zona tranquila del parque, y me dieron un helado. Estaba lamiendo el helado, disfrutándolo mientras los patos cruzaban el lago, cuando de repente alguien me agarró por detrás. Pateé, grité y llamé a mis padres, pero no hicieron nada. Ellos simplemente vieron cómo el hombre me agarraba. Vi al hombre entregar un maletín y mis padres lo abrieron para revelar montones y montones de efectivo. Entonces mis padres me miraron y apartaron la mirada. Y esa fue la última vez que los vi, justo cuando me estaban vendiendo a los traficantes de niños. Después de eso, el hombre me llevó a una camioneta y me encerró en la parte de atrás. Era tan joven y no tenía idea de qué hacer, pero comencé a gritar y a gritar. El hombre me gritó que dejara de gritar y luego escuché a alguien más empezar a gritar. Había una pequeña ventana en la parte trasera de la camioneta. Era una mujer policía. Sentí mi corazón saltar de alegría. ¡Ayúdame!, le grité. La mujer policía me vio e inmediatamente volvió a gritar y al final del día yo estaba a salvo y el hombre fue arrestado. Mientras tanto, mis padres habían escapado. Cuando le conté a la policía lo que había sucedido, casi no podían creer que mis propios padres me vendieran. Yo tampoco lo podía creer. Me llevaron a una casa de acogida. Desde ese momento, algo cambió en mi cabeza. Me cerré de mi entorno. Volví a mi caparazón. No confiaba en nadie. Fue difícil ser adoptada por una familia porque simplemente no era una chica amigable. Y decía mentiras todo el tiempo, sobre pequeñas cosas también. A veces le decía a mi familia adoptiva que había visto una ardilla en el árbol, pero no había visto nada. A veces mentía sobre cosas más importantes, como decir que era intolerante a la lactosa, cuando no lo era en absoluto. Nadie podía entender por qué seguía mintiendo. Mentí y no había razón para ello. Pero entonces uno de mis padres adoptivos llamó a una terapeuta para que me echara un vistazo y finalmente se dieron cuenta de por qué seguía mintiendo todo el tiempo. Era por mis padres. Como ya les expliqué, fue por el incidente de venta. El terapeuta me puso en tratamiento para ayudarme a superar mi enfermedad mental, pero no funcionó. Seguí mintiendo.
Pensé que nunca sería adoptada por una familia. Creí que tendría que pasar de un hogar de acogida a otro por el resto de mi vida, pero entonces un día vino una pareja a mi casa. Recuerdo que los vi a través de la ventana y pensé que se veían muy bien. Cuando entraron a la casa y me saludaron con la mano, sonreí y les devolví el saludo. Me gustó mucho su aspecto. La mujer se acercó a mí y me habló. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carolina. Mentí. Mi padre adoptivo apareció de repente. Lily. ¿Qué te dije sobre decir mentiras? Él dijo. Luego miró a la pareja en tono de disculpa. Lo siento, su verdadero nombre es Lily. Hola, Lily, dijo la mujer. Después de eso comenzamos a charlar e inmediatamente. Me gustaron. Eran muy divertidos y no parecía importarles mi hábito de mentir. Estuvieron de visita durante unas 2 horas y al final me hicieron una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Lily, ¿quieres vivir con nosotros como familia? Ellos preguntaron. Mi corazón se llenó de emoción. Sí, pensé. Pero entonces, antes de que pudiera detenerme, una mentira salió de mi boca. No, dije. Empecé a negar con la cabeza avergonzada y traté de decirles que en realidad quería vivir con ellos, pero la pareja pareció entender. Nos abrazamos y me puse a llorar porque finalmente iba a tener una familia de nuevo. Avancé rápido 7 años después y vivía feliz con mis padres adoptivos. Realmente no recordaba a mis padres biológicos desde hace tanto tiempo y no quería recordarlos. Me habían abandonado y son la razón por la que solo puedo mentir y no puedo decir la verdad. Mientras tanto, crecer con mi condición había sido interesante, por decirlo menos. Mentí sobre todo. Fue difícil para mí encontrar amigos porque ¿quién quiere ser amigo de una mentirosa? A veces cuando los chicos me invitaban a salir les decía que me gustaban cuando en realidad no me gustaban. Y cuando realmente me gustaba un chico le decía que no me gustaba. Confuso, lo sé. A los profesores tampoco les agradaba mucho. Mentiría acerca de hacer trampa en los exámenes y mentiría acerca de hacer la tarea. Mentiría sobre todo. Honestamente, me sorprende que incluso haya terminado la escuela secundaria. Sin embargo, mis padres, quiero decir, mis padres adoptivos, fueron muy comprensivos. Estaba muy agradecida por ellos, porque eran las únicas personas en mi vida que realmente me entendían. Sabían todo sobre mi pasado traumático y por eso pudieron sobrellevar mi hábito de mentir. Incluso lograron entender mis mentiras en la conversación. He aquí un ejemplo. Papá y yo íbamos a casa en el auto desde la escuela. ¿Qué tal tu día?, preguntó papá. ¡Asombroso!, mentí. Oh, ¿en serio? ¿Qué salió mal?, preguntó en comprensión. Nada, mentí de nuevo. Pues Samantha, no me digas que te insultó de nuevo, él dijo. Nope. ¿Qué dijo ella? Ella me dijo que era tan hermosa. Fea, pero no la escuches, Lily, estás celosa. ¿Ves lo que quiero decir? Mis padres fueron los mejores. Podían entenderme incluso cuando solo estaba diciendo mentiras. Las cosas iban bien. Parecía que tal vez podría tener una buena vida, pero luego sucedió algo que puso mi mundo patas arriba. Fue un domingo por la noche. Estaba dormida en mi dormitorio. De repente me desperté y me senté en la cama. Todo estaba en silencio. Estaba a punto de volver a dormirme cuando la ventana se abrió y 2 personas subieron. Estaba a punto de gritar, pero uno de ellos rápidamente me tapó la boca y mi grito salió amortiguado. No podía verlos claramente en la oscuridad, pero uno de ellos encendió la luz y me sorprendió ver a mis padres biológicos. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté en estado de shock. Fue mi papá quien me tapó la boca con la mano y habló. Voy a quitarte esta mano. Si haces algún movimiento repentino, lo lamentarás. No hables, no te muevas, no grites, ¿entendido? Asentí. Me soltó y me senté en la cama aterrorizada. ¿Qué deseas?, yo pregunté. Mis padres me miraban con algo que parecía odio. Me di cuenta de que parecían mucho más viejos de lo que recordaba por última vez, y supongo que debe haber sido porque habían pasado 7 años desde la última vez que los vi. «Vienes con nosotros», dijo mi mamá. «¿Qué? ¿Por qué?». Papá se aclaró la garganta. Hay algunas personas que están detrás de nosotros. Verás, cuando te vendimos hace tantos años nos quedamos con el dinero, pero el tipo nunca logró retenerte. El idiota. De todos modos, algunas personas malas están detrás de nosotros, exigiendo que les devolvamos el dinero, pero ya gastamos el dinero, así que te vamos a vender de nuevo. Casi no podía creer lo que oía. ¿Me están vendiendo de nuevo? ¿No puedes hacer esto?, dije. ¡Te quiero! Estaba molesta por mi hábito de mentir, porque se suponía que esa última parte saldría como «te odio». Mis padres no se dieron cuenta de mi mentira. Sí, bueno, no te amamos, así que vamos, nos vamos. Avanzaron para agarrarme, pero de repente sonaron pasos afuera. Sentí un enjambre de alivio en mí porque mis padres adoptivos, estaban aquí. Abrieron la puerta. Mis padres biológicos se lanzaron rápidamente al armario y se escondieron allí. Esta era mi oportunidad de liberarme de ellos de una vez por todas. «Hola, cariño», dijo mamá. Papá estaba detrás de ella. «Pensamos haber escuchado voces. ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», mentí. Quería golpearme.
¿Por qué tenía que mentir en ese momento de todos los momentos? Está bien, buenas noches. Buenas noches, respondí. Cuando se fueron, mis padres biológicos salieron del armario. Buen trabajo, fue inteligente no decírselo, dijo mamá. Luego me agarraron y me ataron. Nunca me odié más que en ese momento. Podría haber sido liberada, pero tenía que mentir, ¿no? Esa noche me sacaron por la ventana y me metieron en una camioneta. Tuve flashbacks de cuando tenía 8 años, cuando me pasó lo mismo. Finalmente la camioneta se detuvo y mis padres me agarraron y me llevaron a una casa. Me llevaron a un sótano y luego me ataron a una silla. «Quédate aquí», dijeron toscamente. Se fueron y yo estaba sola. Pasaron los días y no pasó nada durante un tiempo. Mis padres biológicos, o debería decir mis secuestradores, venían de vez en cuando para alimentarme, pero eso era todo. Estaba tan asustada. ¿Qué me iba a pasar? No quería que me vendieran. Extrañaba y amaba a mis padres adoptivos. Nunca quise verlos más en mi vida. Entonces llegó el día en que llegaron mis compradores. Era solo un hombre. Y bajó al sótano a buscarme, y de repente lo reconocí como el que me había llevado todos esos años atrás. Ya debe haber cumplido su condena en la cárcel. Bueno. Debería venderte por mucho, dijo mientras me inspeccionaba. Mis padres adoptivos estaban arriba. El hombre se arrodilló a mi lado. Escucha, niña, necesito que me lo digas. ¿Alguien más sabe sobre esto?, preguntó. Sentí una oportunidad y la agarré. Sí, mentí. La policía lo sabe. Mis padres biológicos te están traicionando. Fingieron esta transacción para que la policía pueda atraparte de nuevo. Había mentido la mayor parte de mi vida y me había vuelto muy buena en eso. Naturalmente, el hombre me creyó. ¿Qué?, gritó sorprendido. Luego miró hacia arriba. Eso es todo. Los voy a recuperar. Gracias por decírmelo, pequeña. Desapareció arriba y escuché gritos. De repente pareció estallar una pelea, porque las cosas se rompían y las voces gritaban. Era tan ruidoso. Y luego escuché un golpe en la puerta. Me di cuenta de que deben ser los vecinos. Deben haber escuchado sus voces fuertes. Grité y de repente las voces empezaron a gritar de nuevo. Lo que no me di cuenta, pero luego descubrí, fue que los vecinos en realidad estaban peleando con mis padres biológicos y el hombre también. Llamaron a la policía y me liberaron milagrosamente. Ahora estoy de regreso con mis padres adoptivos. Mis mentiras de alguna manera lograron que me secuestraran y me liberaran. Estoy trabajando duro con mi terapeuta para controlar mi hábito de mentir. Creo que estoy mejorando y el hecho de que pueda contar esta historia lo demuestra. Ah, y por cierto, si crees que esta historia fue falsa, ya que solo puedo decir mentiras, debes saber esto. Esta historia es 100% verdadera. El señor Anderson era mi maestro favorito. Impartía clases de historia y siempre hizo que las materias más aburridas se sintieran interesantes. Era con mucho el mejor maestro de la escuela y tal vez del país. Pero nos ocultaba un secreto a todos. Una verdad inquietante. Pero más sobre eso más adelante. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación. Si lo haces, acertarás en todos tus exámenes. Créeme, funciona. Así que de vuelta a la historia, no era exactamente un buen estudiante. Quiero decir, claro, no fui uno de los peores estudiantes, pero no siempre fui puntual con mis deberes y asignaciones. A mis otros profesores nunca les gusté por eso, y por eso nunca me gustaron. Pero no el señor Anderson. Me hizo querer dar lo mejor de mí en clase de historia. Quería que me sintiera orgulloso al igual que todos los demás en la clase. No fue una coincidencia que historia fuera mi mejor asignatura. Estoy seguro de que algunos de ustedes saben a qué me refiero cuando digo que hay muchos tipos diferentes de maestros. Está el perezoso, el que ni siquiera se preocupa por la enseñanza, solo está ahí por los ingresos. Luego está el enojado, siempre gritando y gritando por las cosas más pequeñas. Por ejemplo, mi profesor de matemáticas es un tipo enojado. Una vez accidentalmente raspé mi silla con un ruido demasiado alto y mi profesor de matemáticas me castigó. Loco, lo sé. Y luego está el bueno, el maestro que realmente es un apasionado de la enseñanza, que hace que las clases sean divertidas y que tampoco es demasiado estricto. Ese es el señor Anderson. Esperaba con ansias la clase de historia todos los días y siempre me aseguraba de completar mi tarea lo mejor que podía. En clase, en lugar de simplemente leer libros de texto y ver documentales aburridos como otros profesores de historia típicos, el señor Anderson nos hacía juegos divertidos que nos ayudaban a recordar hechos de una manera más fácil. Todos hemos oído hablar de la guerra civil, ¿verdad? Bueno, el señor Anderson nos dividió en 2 equipos y nos turnábamos para lanzar granadas falsas. En otras palabras, hacer bolas de papel con preguntas en ellos. Si eras golpeado por una granada falsa, entonces debías responder la pregunta en 10 segundos. De lo contrario, estabas fuera, o muerto, en otras palabras. Fue muy divertido. El señor Anderson también tenía muchas historias interesantes.
Parecía haber vivido en todas partes. Cuando era joven enseñó en Indonesia. Luego se mudó a Francia, luego a los Estados Unidos. Tenía tantas historias divertidas, como su famosa historia de Alaska. Estaba de mochilero en Alaska hace 2 años, el señor Anderson decía. Era diciembre y el lugar estaba lleno de luces navideñas y árboles de Navidad. Era realmente hermoso. En fin, me estaba quedando allí con un par de amigos y nos lo estábamos pasando de maravilla. Realmente un gran lugar. Recomiendo que vayan, si algún día quieren ir y si aún no lo han hecho. De todos modos, mi amigo, su nombre es Arnold, apostó de que podía ganar la mayor cantidad de dinero haciendo una actuación en la calle. Estábamos arruinados, así que realmente necesitábamos del dinero. Acepté y empezamos con nuestras respectivas actuaciones. Arnold comenzó a hacer malabarismos y en realidad llegó a 4 elementos. Era un buen malabarista. Ganaba como $100 o algo así. Fue bastante impresionante. ¿Y usted, señor Anderson?, pregunté. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, Matthew, hice de mimo, dijo el señor Anderson. Aquí tengo un video que puedo mostrarte. Luego el señor Anderson colocó la pizarra y reprodujo el video de él. Llevaba maquillaje y todo, incluso tenía puesta la boina. Eso fue demasiado para nosotros, los niños. Nos echamos a reír y literalmente se me cayeron las lágrimas de los ojos. El señor Anderson disfrazado de mimo fingiendo abrir una puerta invisible fue probablemente una de las cosas más divertidas en mi vida. Entonces, sí, realmente disfruté de la historia. Probablemente no sea una sorpresa que yo mismo terminé queriendo ser profesor de historia. En mi último año empecé a enviar solicitudes a las universidades. Si aún no lo sabes, generalmente en las aplicaciones de universidad debes insertar el nombre de un maestro como referencia. Así que por supuesto usé el nombre del señor Anderson. La cosa era que no sabía su nombre. Entonces fui al sitio web de la escuela y encontré su nombre. Era Andy. Recuerdo que pensé que era un nombre divertido. Andy Anderson. No sé por qué, pero traté de buscar Andy Anderson en Google. Solo por curiosidad. No pensé que encontraría nada interesante. Probablemente solo la cuenta de Facebook del señor Anderson o algo. O quizás algunas fotos. Pero ese no fue el caso. Encontré algo que me dejó boquiabierto. Andy Anderson era un hombre buscado. Y lo peor, lo buscaban por asesinato. No podía creer lo que veía. Me limpié los ojos un par de veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Cuando nada cambió, me pellizqué hasta ponerme rojo para comprobar que no estaba soñando. No me desperté, así que no tuve más remedio que creer lo que estaba leyendo. Era un artículo publicado por un periodista que hablaba de Andy Anderson, a quien ahora informaron como desaparecido. Esto era lo que decía. Hace 2 años, el 20 de diciembre, esta pobre mujer inocente fue asesinada por Andy Anderson. Sus huellas dactilares estaban por toda la escena, y la policía incluso encontró un cuchillo que le pertenecía. Pero en lugar de reconocer su terrible hecho, Andy Anderson ha desaparecido. Cuando la policía apareció en su casa para hacer el arresto, él se había ido. Nadie sabe dónde fue. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Andy Anderson. Pero debe comparecer ante la justicia y debe ser encarcelado por el asesinato. Si tiene alguna información sobre el paradero de Andy Anderson, solo llame a este número de inmediato. Me recosté en mi silla y tuve que tomar unos minutos para procesar lo que acababa de leer. Mi maestro favorito alguna vez fue un asesino. No tenía ningún sentido. El señor Anderson siempre fue tan amable y divertido. De ninguna manera pudo haber asesinado a alguien, pero la policía no mentiría sobre algo como esto. Entonces tenía que ser verdad. Mi profesor de historia era un asesino. Debía decidir qué hacer. ¿Debía llamar a ese número? ¿Debía decírselo a mis padres? ¿Contactar a la escuela? Luego me pregunté qué diría el señor Anderson sobre esto. Quizá la mujer a la que había matado lo había atacado. Quizá solo fue defensa propia. Pero volví a leer el artículo y parecía que se trataba de un simple asesinato. Así que era obvio que debía denunciar al señor Anderson a la policía de inmediato. Pero algo me hizo dudar. No sé qué, pero supongo que me resultó demasiado difícil creer que el señor Anderson fuera un asesino, entonces decidí enfrentarlo yo mismo. Sé que probablemente fue la cosa más tonta del mundo, confrontar a un asesino, pero quería ver qué es lo que el señor Anderson tenía que decir. A la mañana siguiente fui a la clase de historia y traté de fingir que no pasaba nada. Todo el tiempo observé al señor Anderson de cerca para ver si mostraba algún signo de ser un asesino. Tal vez era realmente un psicótico, pero lo escondió muy bien. O tal vez esta fachada amable y cariñosa era una actuación. Mientras pensaba esto, justo alguien en mi clase hizo una broma sobre las personas que habían muerto en la guerra. El señor Anderson detuvo la clase y le dijo al estudiante que mostrara respeto.
Sé que estas personas pueden parecer poco importantes solo porque vivieron hace mucho tiempo, pero aún eran personas. Tenían sueños, ambiciones, esperanzas y murieron luchando en la guerra, así que muestra algo de respeto, ¿de acuerdo? Esto me hizo aún más difícil de creer que el señor Anderson era un asesino. ¿Qué tipo de asesino diría eso? A menos que fuera solo otro intento de engañarnos. No tenía ni idea, así que decidí ser paciente y esperar hasta poder preguntarle al señor Anderson por su cuenta. Cuando terminó la clase me quedé hasta que todos se fueron. Luego me acerqué al escritorio. «Oh, hola Matthew», dijo el señor Anderson. «¿Tienes alguna pregunta?» Aclaré mi garganta. Podía sentirme sudando por los nervios. En realidad sí, tengo una pregunta, señor Anderson. No tenía idea de cómo hacer esto, así que decidí preguntarle directamente. ¿Eres un asesino?, solté. El señor Anderson se quedó helado. ¿Qué? Vi un artículo en línea, continué, y decía que mató a alguien. ¿Es cierto? ¿Asesinó a esa pobre mujer? El señor Anderson suspiró. No, Matthew, no lo hice. Lamento que te enteres de esta manera, pero no la maté. Me incriminaron. Y fue entonces cuando el señor Anderson me explicó la verdad. Ni siquiera estaba en la escena del crimen. Alguien debió tomar mi ADN y esparcirlo por el lugar y robó algunas de mis cosas con mis huellas dactilares para que pareciera que yo estaba allí. Pero nunca lo estuve, ni siquiera conozco a esa pobre mujer. Pero cuando la policía comenzó a hacerme preguntas, me di cuenta de que creían que era yo. Tenía que admitirlo, la evidencia era bastante obvia. Así que sabía que me estaban incriminando. De ninguna manera la policía me creería. Así que desaparecí. Dejé mi casa, mi trabajo, mi familia y amigos y me mudé aquí. Quería una nueva vida y un nuevo comienzo. El señor Anderson hizo una pausa. Pero supongo que te enteraste, ¿no es así, Matthew? No tenía idea de qué decir. Pero había una cosa que estaba segura. Sabía que el señor Anderson me estaba diciendo la verdad. Tuve el presentimiento de que era inocente y decidí escuchar ese presentimiento. Está bien, señor Anderson, le creo, dije. Después de eso le prometí que no se lo diría a nadie. Su secreto estaba a salvo conmigo. Sé que puede que no haya sido la idea más brillante, pero eso es lo que decidí hacer. Efectivamente cumplí mi promesa. Durante el resto del día la escuela continuó como de costumbre. Nadie sabía que el señor Anderson era un asesino acusado. Al día siguiente fui a la clase de historia, pero hubo una especie de conmoción. Había un montón de gente fuera de la puerta de la clase de historia mirando hacia adentro. Los empujé y para mi horror, el aula de historia estaba lleno de policías. ¿Qué está pasando?, grité. Una mujer policía me escuchó y se me acercó. Por favor, quédese atrás. Esta es una investigación de asesinato. Estamos arrestando al señor Anderson por asesinato. Los estudiantes detrás de mí jadearon, pero yo no estaba tan sorprendido. No es verdad, dije. El señor Anderson fue incriminado por el asesinato, no fue él. No sabes de lo que estás hablando, chico, dijo la mujer policía. Entonces el señor Anderson apareció de repente esposado. Señor Anderson, grité. No le dije a nadie, lo juro. El señor Anderson parecía triste. Sé que no lo hiciste, Matthew. Está bien, esto iba a suceder eventualmente. La policía se llevó al señor Anderson a la comisaría, donde permanecería en una celda hasta el día de la corte. En la escuela, el director nos dijo que intentáramos olvidar lo sucedido, pero yo no lo iba a hacer, porque había descubierto algo que probaría la inocencia del señor Anderson. Verás, comencé a investigar el asesinato que había ocurrido para intentar darle al señor Anderson una coartada para demostrar que no era él. Entonces recordé una de sus historias que nos había contado, y supe que podía salvarlo de ser encarcelado injustamente. ¿Recuerdas la historia de Alaska que te conté? Bueno, el señor Anderson estaba en Alaska en su momento del asesinato, así que no había forma de que pudiera haber sido él. Busqué en Google su nombre y encontré el video que nos había mostrado cuando hizo la actuación de Mimo. Estaba fechado en el momento exacto del asesinato y estaba a miles de kilómetros de la escena del crimen. Inmediatamente fui a la comisaría y les mostré mi prueba. Finalmente, después de muchas comprobaciones, concluyeron que no había forma de que el señor Anderson pudiera haber sido el asesino. Fue puesto en libertad y quedó libre. El señor Anderson estaba muy agradecido conmigo y yo me alegré de haber podido salvarlo, aunque el verdadero asesino estaba todavía allá afuera. No tenemos ni idea de quién es, pero tal vez cuando sea mayor pueda averiguar quién era. Recientemente tuve un cambio de trabajo soñado. Creo que prefiero ser detective que profesor de historia.